Buenas noches, compañeras, compañeros. Agradezco a estas nuevas promociones del partido la posibilidad de conversar esta noche con ustedes, y mejor todavía que sea haciendo remembranzas, trayendo a la fecha un panorama que fuera rápido de lo que significó para el país, no solamente para nuestro partido, sino para el país, la revolución de Trujillo el 7 de julio y los pasos subsiguientes, que no fueron solamente actos heroicos de Trujillo, sino fueron también de Cajamarca, de Huaraz, de Apurímac y de tantos lugares del país que vivieron una etapa tan difícil, pero tan gloriosa a la vez. Yo quería, por cuestión de jerarquía, como siempre digo, comenzar a hacer la exposición, tocar el tema, porque después está el compañero Carlos Roca, que es el compañero de fondo, siempre digo, no lo digo. Hemos tenido con Carlos una suerte tremenda en lo que significa la vida partidaria, porque el año 70, Carlos y yo pasamos a ser parte del Comité Ejecutivo Nacional de entonces, en condición de secretarios nacionales. Éramos muy mocosos, muy muchachos, pero el jefe confió y nos hizo que estuviéramos en el CEN de entonces. En los periodos siguientes ya estuvieron los otros compañeros miembros del equipo del jefe del Buró de Conjunciones, ya estuvo el compañero Alan García, que fue subsecretario nacional de realización, y otros compañeros que se fueron sumando a la tarea. Resulta que, compañeros, el año 73 éramos miembros del Comité Ejecutivo entonces, y el jefe del partido dijo: vamos a darle una celebración especial al 7 de julio 1973. Entonces, faltando más o menos un mes para la fecha, se nos ocurrió a un grupo de compañeros hacer una cosa distinta, diferente, en homenaje al 7 de julio. Yo le pedí permiso al jefe para hacer algo diferente, una sorpresa de jefe, y él me dijo: sí, está bien. El mismo día 7 de julio se hizo la programación, así como ustedes han hecho su lista, quién habla, quién no habla, y era el homenaje que hacíamos la juventud de entonces, nosotros, y hablaba el compañero Alfredo Tello Salavarría solamente. Alfredo Tello era un sobreviviente de la revolución de Trujillo, padre de nuestro compañero Quique Tello, que pena no está hoy día, y además el hombre que asumió el mando cuando Búfalo Barreto cae a balazos. Él era el orador, el jefe no hablaba, pero estaba presente. Y nosotros comenzamos a hacer el homenaje al 7 de julio, pero era un homenaje distinto. No era el homenaje solamente con el discurso, solamente con las palabras de saludo, sino era un canto poético. Una parte hablada, una parte cantada. Le llamamos la cantata al 7 de julio. Y el jefe fue sorprendido, gratamente sorprendido, porque no se había hecho nunca eso en el partido. Comenzamos a hacer el saludo y el jefe se fue emocionando, lo vimos lagrimear de emoción, y cuando terminamos el canto, que dura 37 minutos, el jefe agarró el micro y comenzó, el que no estaba programado, a hacer un recuento desde su punto de vista de lo que fue el 7 de julio. Y recuerdo que comenzó diciendo: aún bajo el impacto emocional de este bello requiem, le llamó así, que es la voz de la nueva juventud del partido y la esperanza para nosotros los mayores. O sea, eso dijo el jefe ese 7 de julio de 1973. Y traigo la cita, compañeros, porque hizo un discurso hermosísimo, jefe. Y cuando termina más o menos diciendo: ojalá y se diera la opción que nuevamente uno tenga que ofrendar su vida, porque yo daría la mía
para que caiga con el cuerpo de un joven haciendo la señal de la cruz. O sea, él a sus años, el 73, él tenía 78 años, un hombre mayor, y que sin embargo seguía ofreciendo su vida, porque se haga posible la aspiración de justicia social que motivó el 7 de julio. Pero yo quería, compañeros, ahora, aparte de hacer esa referencia y entregarle al compañero Alan Rodríguez con una condición, entre comillas, la copia de esa cantata que les he hablado. Hace unos años hicimos una casi recopilación de aquello, porque entonces, imagínense, en el año 73, época de dictadura, nosotros jóvenes casi no teníamos recursos, y sin embargo pusimos una grabadorita por ahí, y se grabó la cantata y se grabó el discurso del jefe. Lo hemos llevado así mal hecho, o sea, mala calidad, hemos llevado a un estudio de sonido, se ha perfeccionado un poquito, corrigiendo ruidos, y se tiene la cantata bastante bien y el discurso escuchable. Entonces yo le voy a dar este par de ejemplares, están ahí los dos dictos, el primero es la cantata, que dura 37 minutos, y el discurso del jefe más de 1 hora. Entonces le voy a dar a Alan Rodríguez con el compromiso que él se lo reparta a todos los compañeros que deseen tener esto de recuerdo. Solamente como una muestra, compañeros, de lo que la juventud puede hacer en el momento que debe hacerlo. Y es una invitación para que los nuevos jóvenes también hagan lo suyo. Si nosotros pudimos hacerlo en 73, ¿cómo no van a poder hacerlo ustedes ahora? Una cosa mejor que esta. Y les decía que yo tenía un interés especial en esta conversación porque me interesa hacer un panorama de lo que pasaba entonces y por qué se da el fenómeno de la revolución de Trujillo y por qué se da el fenómeno de la represión sangrienta del gobierno entonces. Recordemos, compañeros, que el jefe del partido encabeza la campaña por la jornada de las 8 horas, sumando los estudiantes a los trabajadores. Estoy hablando de antes de 1920. El jefe funda las Universidades Populares González Prada en 1921. Era presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Y luego vienen las jornadas del 23 de mayo de 1923, en donde, según la versión de José Carlos Mariátegui, repetimos siempre esto, el 23 de mayo de 1923 fue el bautizo, o bautismo, como dicen, de fuego de la nueva generación y la unión de los trabajadores manuales intelectuales. José Carlos Mariátegui dice eso del 23 de mayo. Y lógicamente el jefe que encabezaba también esas tareas sale a pelear. Y en el momento del entierro de los 2 mártires de esa fecha, él pronuncia un hermoso discurso que figura en la historia de los discursos de la humanidad como uno de los grandes discursos, que comienza diciendo el quinto no matar por el quinto mandamiento, dando un tono religioso a su locución. Pero el jefe luego es deportado, y es una deportación que dura 8 años. El jefe está desde América hasta Alemania haciendo su tarea, aprendiendo cosas, aprende el alemán perfectamente, puede leer el Capital perfectamente en alemán y hace su histórica tarea de ver lo que pasó en la Revolución Rusa, está en Rusia, luego va al Congreso Antiimperialista de Bruselas, pero todo eso hace que ahí el norte de ahí en la torre vaya tomando una dimensión grande, más allá del Perú. Entonces ya no era solamente el aire de la torre de acá, de nosotros, era el aire de la torre de América. Y cuando el 7 de mayo de 1924 en México inicia lo que se llama la fundación del APRA, porque no fue la fecha sino un proceso, ahí en la torre por primera vez lanza a este lado del mundo y repercute en el otro lado también la idea que nuestros pueblos no pueden seguir aislados, que hay que unir a los pueblos latinoamericanos. Entonces esa idea cambia totalmente el panorama político. Pero ese es el APRA en 1924, APRA como movimiento continental, significaba Alianza Popular Revolucionaria Americana.
El partido aprista todavía no se fundaba, pero comienza ya las cosas a nivel nacional e internacional. Ya existía el APRA, ya habían los apristas de entonces, no como partido, pero sí como militantes, ¿no?, latinoamericanos. Y a veces se ha dudado, por ejemplo, de si es cierto que se hizo una célula en París, si es cierto que se reunían. Entonces, miren ustedes esta curiosidad. El jefe estaba en Europa, se funda allá la célula de París, y resulta que hemos conseguido el original. Esta es la fotocopia, el original. Dice: comida latinoamericana con motivo del próximo viaje de Aya de la Torre a los Estados Unidos, organizada por la célula de la APRA en París. Audición de música incaica, café de café turqueño. El día martes 26 de julio de 1927 a las 8 de la noche. Esta es una comprobación más que es cierto que existió el movimiento allá. El movimiento, sí, hablando de todos los fuerzas esperanzados que hay, el movimiento en la forma nacional, ya era internacional. Y lógicamente las calidades de Aya Torre le dan una dimensión distinta. Él, como estudiante en Oxford, es nombrado para un debate sobre las propuestas de Estados Unidos entonces. Y el jefe tiene discursos hermosos en nombre de Oxford. Entonces, él evidentemente va destacando. Se va haciendo amigo de los grandes de allá. Y el año 30 ya se funda el partido aprista acá. Yo iba a eso, compañeros, para que tengamos conciencia de lo que significó la fundación del partido aprista peruano. Ya estoy hablando de 1930, septiembre. Los estudiosos, los encargados de revisar minuciosamente lo que ocurría, coinciden todos en decir que hasta la aparición del partido aprista en el país no había una idea de movimientos de masas, no había partidos políticos serios, eran clubes de amigos, ¿no?, electoreros que se reunían, hacían que alguna gente los iba, movían dinero, pero de repente resulta que acá un grupo, primero pequeño de gente, decide fundar oficialmente la célula aprista del Perú, porque el APRA era el movimiento continental, entonces la célula aprista era el partido aprista peruano. Y como ustedes ya lo deben haber leído, si no van a buscar la historia, se funda en una carpintería, en una ebanistería, como se decía entonces. Casi miren la semejanza con lo que pasó con Cristo, Belén, ¿no? Una cosa religiosa distinta. Y la gente que funda el partido es de distinta extracción social. Hay intelectuales, hay profesionales, hay obreros, hay campesinos, hay mujeres, que la mujer no participaba en política. Entonces, cuando uno ve eso, dice: algo distinto está pasando en el Perú. Y luego viene el proceso electoral siguiente. ¿Por qué? Porque el tema era, el gobernante entonces, Leguía, había querido prolongar su mandato, por eso viene lo del 23 de mayo, todo. Pero al final le dan un golpe de Estado. Y el que da el golpe de Estado es el comandante Sánchez Cerro. Le da un golpe de Estado desde Arequipa, se viene para acá, lo sacan a Leguía. Y lo meten preso, a Leguía, dictador. Pero el movimiento no era solamente por sacar a Leguía y que entre Sánchez Cerro, era la oligarquía nacional que tenía que buscar un nuevo representante. Ya no le servía Leguía, porque Leguía tuvo su momento interesante, ¿no? Los historiadores reconocen. En un momento él aparecía con la propuesta de una patria nueva. Mucha gente creyó en Leguía, inclusive Sánchez, Luis Alberto Sánchez, relata en sus escritos sobre Leguía que efectivamente despertó un entusiasmo inicial en la juventud de la época. Y eso hizo que la oligarquía nacional ya sintiera miedo. Bueno, Leguía después quiere quedarse, se convierte en su vocero, hasta que la oligarquía se cansa y permite que lo saquen, y lo echen, y entra Sánchez Cerro. Y luego hay una junta intermedia, una junta de gobierno, que convoca elecciones. Cuando se convoca elecciones ocurre lo inimaginable, ¿no? El partido aprista peruano
proclama como su candidato a Víctor Raúl Águila Torre, que estaba afuera. Estamos hablando del año 31, compañeros. Águila Torre tenía 36 años y era un hombre del mundo ya. Entonces Águila Torre regresa, le permiten que regrese al Perú y regresa como candidato. Entonces imagínense, para esa época, compañeros, lo que significó la presencia activa y decisiva de las bases del país, de las masas del país, para forjar su propio programa de gobierno. Es la profunda novedad, compañeros. Acá los partidos no tenían programa de gobierno propuesta, simplemente llegaba un mandón y él hacía lo que quería él. Por primera vez hay eventos departamentales, luego eventos nacionales, y el partido elabora un plan de gobierno que viene de abajo, de las bases. Nunca se había dado eso. En el país no se tenía idea. Entonces, el país despierta ante no solamente un movimiento de masas importante, sino despierta ante un nuevo concepto de organización política. Ven una cosa diferente y les llama la atención. Llega ahí la torre. Ya después ustedes verán los detalles de su llegada al país, cómo se recibe y todo. Y se convoca también por primera vez en la historia del país a un meeting en la plaza de Acho, agosto del 31. Y el meeting, para entrar, había que pagar una entrada. Y la plaza de Acho está repleta. Ese fue un grito que remeció a la oligarquía. Porque ellos estaban acostumbrados a mover dinero, pagar y hacer campañas. Por primera vez un movimiento comienza a buscar sus recursos, y para esa campaña se convoca a ese gran mitin y cada uno que quería entrar tenía que pagar sus 30 centavos de entonces, que era un momento. Ya teníamos recursos para la campaña, y es la primera vez que un candidato presidencial visita todo el Perú. Se recuerda, ¿no? Los historiadores dicen, nunca un candidato había llegado a Loreto, por ejemplo. Águila Torre llega a Loreto en campaña. Todo eso lo va viendo la oligarquía y dice, caray, esto está peligroso. Esto ya no es lo que creíamos, una cosita así nomás. Y cada vez que el partido convocaba un mitin, la cosa iba tomando fuerza. Y resulta que en el norte, en Trujillo, la ciudad natal de Víctor Raúl, el partido toma mayor dimensión todavía. Se convoca a elecciones, se da el proceso electoral, el rival era Sánchez Cerro, lógicamente, el que había dado el golpe de alegría. En Trujillo la proporción fue aplastante, por decirle, pues de 100 votos, 97 eran las parapristas. En Cajamarca igual. Entonces ahí aparece la idea del sólido norte. La proporción era aplastante. Como no podían anular los votos de La Libertad, porque hubiera sido muy visible, anulan la votación de Cajamarca. ¿Para qué? Para anularle la votación al jefe. Pero todos porque se dieron cuenta que estaban frente a un fenómeno inigualable. O sea, no podían imaginarse la oligarquía nuestra, los latifundistas, que apareciera un movimiento que elaborara un plan de gobierno con propuestas que nadie se había atrevido a organizar. El otro día en una reunión con los jóvenes yo les decía también, compañeros, recordemos solamente esto. Cuán importante ha sido el APRA en la oposición y cuán importante ha sido el gobierno. Particularmente creo que como oposición cambiamos al país. Ese año, el 31, el país recibe por primera vez una propuesta seria y se dice, por ejemplo, crearemos un Ministerio de Economía y Finanzas, tenía otro nombre, Hacienda se llamaba así, que tenga tales y tales caminos, tales y tales tareas. Crearemos el Ministerio de Educación, no había en ese momento Ministerio de Educación. Crearemos un Banco de la Nación. Crearemos una Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE. El joven deberá votar a los 18 años. La mujer tendrá derechos políticos y podrá votar. La mujer no votaba. Daremos educación gratuita, y como decía ella, ¿por qué somos privilegiados los que estamos en la universidad nosotros? Porque tenemos plata para pagar. Y el que no puede pagar no puede estudiar.
No, pues. Entonces el Estado crearía el sistema de la educación gratuita en los 3 niveles, primaria, secundaria y universitaria. Por eso aparecen las universidades nacionales, públicas, sustentadas por el Estado. Eso fue un grito, pero de susto para la oligarquía. Y cuando se ponen a ver más temas, dice: el programa máximo del APRA establece nacionalización progresiva de tierras e industrias. Y viene la discusión sobre la riqueza nuestra, y viene la discusión sobre la tierra, y viene la propuesta de una reforma agraria. Entonces le digo todo esto, compañero, para que vean el fondo de lo que va a seguir luego. No era solamente que el APRA perdió la elección con fraude de Sánchez Cerro, no. El fraude ahí en la torre, hasta la enciclopedia británica registra que fue un fraude. Era conocido y se sabía que podía venir, pero no era solamente para impedir así nomás ahí en la torre. Era el tremendo movimiento que había revestido este país. Era una cosa distinta y además como una cosa muy importante, compañeros. Todos decían que éramos un grupo de gente no en busca del presupuesto nacional, sino un grupo de gente convencida que hay que cambiar la situación que se vivía en el país en ese momento, y todos proclaman su honestidad, que es tan importante, compañeros. Este país se remeció no solamente por la propuesta, sino por la conducta de esos líderes, por la conducta de esos hombres. Imagínense ustedes, Luis Felipe de la Casa Grieve, Manuel Ciudadano Corrales, Luis Alberto Sánchez, gente todo de nivel aristocrático, que dejaron todo lo personal, las cosas ventajosas que tenían, incluyendo al jefe, por supuesto, que pudo tener todo, y dejan todo para hacer una muestra al país y a América y al mundo de lo que puede ser un liderazgo distinto, un liderazgo de gente convencida, entregada y honrada. Eso no lo podía soportar la oligarquía nacional. Entonces comienzan a arremeter. ¿Por qué? Porque viene la protesta, como hay un fraude, le ganan fraudulentamente la elección ahí la torre. Y eso está comprobado, compañero, por si acaso, porque años después, en 3 oportunidades, los periódicos lo han recogido, cuando van a hacer una remodelación en el jurado de elecciones de entonces, y toman paredes para edificar otro, que eran paredes de quincha, encuentran las ánforas todavía con la votación de la torre. Una iglesia, cuando ampliaron el Girón Lampa, derriban una iglesia porque había que hacer las paredes que eran de quincha, dentro también las ánforas con la votación de la torre del año 31. La elección de Cajamarca anulada. O sea, evidentemente le hicieron un fraude ahí en la torre. Y esto lógicamente creó una reacción, porque el Perú mismo tenía una esperanza tremenda en que cambie su situación. Y comienza la rebeldía. Pero cuando comienzan a rebelarse los compañeros, los apristas, y luego se le suma el pueblo en general, la oligarquía tiene que decidir: o pagamos esto como sea, o de lo contrario corremos el riesgo de que se nos acabe el poder. Eso, compañeros, es lo que origina la reacción de los compañeros en el norte. Y como la oligarquía tenía que darnos con todo, hay una famosa, triste Navidad del año 31. Todavía no hablamos del 32, que es 7 de julio. El año 31, pensando que ahí en la torre iba a una celebración por Navidad en Trujillo, envía el gobierno toda su fuerza y disparan y matan a compañeros, hombres, jóvenes y mujeres. Esa matanza es, como decir, lo último que esperaban los compañeros para rebelarse. Los compañeros se rebelan, compañeros, y uno dice: ¿qué reacción puede tener un gobierno frente a una parte de su país que se rebele y le reclama? No pueden actuar así. La rebelión origina una represión terrible. Ustedes conocen por la historia, Carlos seguramente le va a detallar, 6.000 fusilados en Chan Chan, y la crueldad fue tremenda.
Yo he tenido suerte, compañeros, bueno, hemos tenido suerte con Carlos, compañeros mayores, de vivir a la generación todavía supérstite de esa época. Nosotros éramos el comité ejecutivo cuando Alfredo Tello Salavarría era secretario nacional de disciplina, y Alfredo Tello fue el segundo hombre de la revolución de Trujillo. Y hay cosas, compañeros, que han ido produciéndose y que el partido a veces no ha sido tan grato en reconocer lo que se hizo. Por ejemplo, he traído los 5 tomitos, pero son 5 ejemplares de esto que se llama El Partido del Pueblo, historia gráfica de la Prismo. Aquí en este número 3, por ejemplo, están los cadáveres de 2 compañeros con un tiro en la frente. Otro día ojalá podamos hacer una proyección con las imágenes de todo este número. Este número está dedicado a la revolución de Trujillo. Han habido intentos siguientes. Esto lo hizo el compañero Andrés Sauce, que dirigió esta edición. Fueron 5 tomos excelentes. Yo veo por ahí un amigo y compañero que también en su momento editó una revista con el nombre de una revista anterior, con este nombre, la revista Claridad. Esta revista Claridad es parte de lo que antecede al proceso del 32, porque esta revista Claridad la edita y la dirige el jefe Víctor Raúl ahí en la Torre en los 4 primeros números. Luego lo destierran a él y el director interino, que queda hasta el número 7, es José Carlos Mariátegui. Acá el compañero Santa María, que está atrás, editó también una revista pidiendo autorización con el nombre Revista Claridad, en nombre de la juventud. Y miren ustedes la calidad de esa revista también. Yo sí saludo el esfuerzo que se hacía entonces, serio, nada era al azar, y eso se lo cuento a los jóvenes especialmente porque pueden volver a repetirlo. El fenómeno de la revista no ha sido un fenómeno solamente político, ha sido un fenómeno sentimental también, y un fenómeno de creación, y eso tiene que marcarnos a los nuevos, especialmente los más jóvenes. Creen, produzcan, súmense a una cosa distinta, y tengan en cuenta que esas generaciones que dejaron todo, fueron entregadas y fueron honradas, fueron honestas. Importantísimo, como lo dice siempre Carlos también en sus exposiciones. Esta revista Claridad, como decía, es parte de lo que antecede a eso. Pero han habido también otras cosas fabulosas. Cuando se da el fenómeno del 7 de julio de 1932, uno de los participantes, aparte de lo que va seguramente a detallar Carlos, quienes son los protagonistas y todo, estuvo presente como parte de las huestes apristas un compañero Rebasa Acosta, que después se hizo un famoso educador, estuvo preso también, por supuesto, ¿no? Pero miren lo que ha sido el esfuerzo de los compañeros, ¿eh? Rebasa Acosta logra escabullirse, no lo fusilan en Chanchan, y se dedica día tras día a escribir lo que estaba pasando. Y Rebasa Acosta hace la historia del 7 de julio de 1932, siendo él un protagonista. Los compañeros de Trujillo, empeñosos como siempre, años después sacaron 3 tomitos, Trujillo 32, y aquí contiene lo escrito por Rebasa Acosta sobre la revolución de Trujillo, hecho a mimeógrafo. Imagínense el trabajo que era hacer esto a mimeógrafo, y era la historia dicha, contada por los protagonistas del momento. Eso significó un partido distinto, diferente, que por suerte años después todavía ha continuado el entusiasmo y debemos seguir en eso. Este mismo, o una parte de esta colección, lo escrito por Rebasa Acosta, luego ha sido publicada ya en este formato. Esto ya es del año 90 y tantos. Se ha hecho una nueva edición conteniendo también lo contado por Rebasa Acosta. Estamos haciendo un esfuerzo, compañeros, en lo que es la posibilidad de la biblioteca del partido para todo esto acopiarlo ahí. Necesitamos tener, y ahí voy a pedir el apoyo de todos los compañeros que tienen cosas guardadas, que hagamos el gran archivo, la gran biblioteca especializada del partido.
que contenga estas cosas. Por ejemplo, esto que les digo, compañeros, yo en su momento dado, cuando esté garantizado, esta invitación a esa cena en el año 27, por ahí en la torre, hay que tenerla pues, en archivo, ¿no? Y hay cosas que da gusto, ¿no? Por ejemplo, este folletito, La Revolución de Trujillo, por el gran Roy Soto, compañero arequipeño, es parte de lo que son los 3 tomos de Víctor Raúl que escribió Roy Soto. Cuenta el detalle, cosas hermosas sobre la Revolución de Trujillo. Y yo he tenido una suerte tremenda, compañeros, porque el otro día un compañero que venía de Trujillo vino y me dijo con esa fraternidad que tienen todavía muchos compañeros. Me dijo, compañero Fernando, ¿saben que estaba en Trujillo y me encontré? Fui a la tumba del jefe a llevarle unas flores y me encontré que había una compañera que estaba ordenando las flores ahí. Yo le pregunté quién era. Cuando me dijeron quién era, después me acerqué, hablé con ella y era la viuda de Julio Garrido Malaver, el gran poeta nuestro, poeta y contador de cuentos reales, hermosos cuentos. Y ella se había preocupado de hacer una nueva edición, no una nueva, la primera edición de unos escritos que hizo Julio Garrido Malaver, hechos en prosa y en verso, sobre la Revolución de Trujillo. Este librito ha salido en una edición solo de 1000 ejemplares, porque así somos la mayoría de los apristas, no hay plata para más. Han sacado 1000 ejemplares, La Revolución de Trujillo de 1932 por Julio Garrido Malaver, una obra póstuma que ya no estaba cuando ha sido publicado. Pero sí quería yo de esto leerles un pedacito, nada más. Julio Garrido dice en uno de los capítulos de este libro, el título es En el Valle de Chicama, y dice lo siguiente: para organizar la gran revolución en la hacienda azucarera de Casa Grande fueron designados 3 varones probados ya en la lucha por las reivindicaciones obreras: Carlos Ramírez, Agustín Gamarra y Augusto Arribas Plata, y quienes como primera providencia para sufragar los gastos de la compleja tarea librada de sus responsabilidades, formaron una bolsa que por la dura pobreza de los sufragantes apenas alcanzó la suma de 31 soles con 70 centavos, dinero que costó los 120 días de trabajo y esfuerzos incansables. ¿Cómo lo hicieron? Prodigio del amor a la sagrada causa de la dignidad y de la libertad de un glorioso pueblo. Quizás si fue el último milagro en el mundo, pues se inició una gran revolución con solo 31 soles y 70 centavos. Y es eso, lo que ha significado nuestro partido. Los 120 días de preparación de la revolución de Trujillo se hicieron con 37 soles y 20 centavos. Esa es la odisea de este pueblo nuestro. Ese es el orgullo que tenemos que sentir nosotros como apristas. Y les decía que fueron cosas como estas y algunas otras más que les voy a ir mostrando lo que significó la presencia del partido aprista peruano en el Perú y en América. Y el esfuerzo de todos ellos, porque por ejemplo, en este ejemplar recopilado por Andrés Tausen, aparece algo que me interesa que lo vean ustedes. El primer número de la tribuna, el título es "Triunfó la causa de los choferes", o sea, el número 1 del periódico aprista nuestro, La Tribuna, estaba editorializando, y su primer titular era en defensa de los trabajadores en general. Yo quería mostrarles algo, compañeros, que he tenido suerte en esa recopilación de cosas que estamos haciendo. Eso que lo citan acá en fotografía es el número 1 de La Tribuna. Este es el número 1 de La Tribuna en original. He tenido la suerte por cosas de la vida, ¿no?, de obtener uno. Siempre hay una persona que a ello tiene y que por ahí está dispuesta a venderlo, ¿no?, o a regalarlo. Bueno, este es
el ejemplar número 1 del glorioso periódico que dirigió Manuel Seoane y cuyo subdirector era Luis Alberto Sánchez, y que, como cuentan ellos, a veces tenían que pasar el sombrero entre todos los compañeros para juntar para el número siguiente. Pero acá tenemos la suerte, compañeros, de ver en directo un ejemplar del número 1 de la revista nuestra, del periódico nuestro, La Tribuna. Y así como estas cosas, compañeros, hay otras que lo único que hacen es confirmar lo que ha sido la presencia de este movimiento glorioso que tuvo su prueba de fuego el 7 de julio de 1932 y en los días subsiguientes. Ese día fue un día grande porque Búfalo Barreto, que encabeza la revolución, era un hombre entregado. Por ahí hay unas fotografías donde está él saliendo junto con Antenor Orrego del primer evento departamental, en La Libertad, para hacer el plan de gobierno del partido en la campaña del 31. Y ahí está Búfalo Barreto también. O sea, no se crean que era solamente el luchador, el peleador, o el búfalo, como se dice, ¿no? Era también el hombre que pensaba y estuvo presente con Antenor Orrego elaborando el plan de gobierno propuesto por el Departamento de la Libertad al partido para su plan nacional. Esa es la gente que hizo esta revolución, y nosotros tuvimos la suerte tremenda y tenemos la obligación de transmitir cómo fueron ellos, cómo se comportaron. Porfirio Sagasti fue otro de los líderes entonces, y cuando nosotros asumimos el CEN, Porfirio era todavía el secretario nacional de disciplina. Era un hombre severo, recio. Eso, compañeros, quería contarles para hacer ese panorama previo. No fue casualidad que la represión del gobierno entonces fue tan grave, tan seria, para fusilar a 6.000 apristas. Algunos estaban heridos mortalmente, los sacaban del hospital, los llevaban a los paredones de Chanchán y los fusilaban ahí. Eso, compañeros, no es casual, no es porque en el momento se hubiera dado, era toda una visión distinta que tenía el país frente a un movimiento como el Partido Aprista Peruano, que venía con un mensaje diferente, con un comportamiento distinto, con una altura de lucha política que no se había dado hasta entonces, y por eso había que eliminar al movimiento. Por suerte, compañeros, compañeras, la represión grande no solamente hizo grande al partido y a su historia, sino que permitió que continuara la lucha. Y eso debemos recordarlo siempre. Yo me apeno que no se haya hecho un gran acto este 7 de julio en nuestra aula magna. No importa que estemos acá haciendo el recuerdo, la añoranza, pero sí debemos tenerlo presente, compañeros, porque eso no es fácil de repetir. Esa historia del 7 de julio es el gran orgullo que tiene el partido, y podremos decir siempre: nuestra gente se inmoló, pelearon hombres, mujeres, niños. Había niños que llevaban las balas para ayudar a sus mayores, mujeres cantando en las trincheras, hombres de toda condición social, todos peleando por un cambio en el país. Eso no lo podía soportar la redacción, y sin embargo, por suerte, pese a esa represión, todavía estamos vivos y tenemos para ver. Gracias, compañero.